C7 Transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en este martes de C7 Transparencia. Lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos. Esta mañana estaremos hablando de los medios de comunicación y la transparencia. ¿Cómo estás, Vicente Viveros? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mayra? Buen día, con el gusto de acompañarlos como cada martes en C7 Transparencia. Y tenemos invitados esta mañana. Tenemos invitados el día de hoy, nos acompañan, además de ser un buen amigo, Rubén Alonso. Es profesor de comunicación y especialista en transparencia en la Universidad del Valle de Atemajac. Ha pasado por muchos medios de comunicación, por varios gobiernos y un experto en el tema que nos ayudará el día de hoy a dilucidar de qué ha servido la transparencia en los medios de comunicación y a los periodistas. Así es. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos y a toda la audiencia. También quien nos sacará de bastantes dudas esta mañana es José María Pulido, periodista y analista político. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tenía mucho tiempo que no veía o compartía los micrófonos con ustedes, me da mucho gusto. ¿Se vale el término transparentólogo, Rubén? No, pues quién sabe. No. Porque sí, es un experto en transparencia. Lo es. Lo conoce desde el principio, lo ubicamos a Rubén, ¿no? Pero luego interesado en el tema. Luego escucho que dicen transparentólogo, ya no sé si sea adecuado el término, ¿no? Especialista en transparencia. Sí. Pues interesado. Más me ubico como interesado. Muy bien. Y preocupado. Que nos enseña Rubén el día de hoy. Muy bien. Bien, iniciamos con este tema de los medios de comunicación, en este tema tan importante que es de la transparencia. ¿Desde cuándo a los medios de comunicación les interesó la transparencia? Pues yo creo que desde el origen mismo del periodismo. Porque si hablamos de transparencia, el ejercicio del periodismo está basado en la búsqueda, en el acceso y en la difusión de información de interés público. Y una parte fundamental de la información de interés público es la información pública, es decir, la que se genera en el ejercicio del poder público. Y el periodista, que depende de su materia prima, es información, para comunicar siempre está buscando, siempre está disponiendo, accediendo y difundiendo. Con o sin ley, siempre la ha buscado. Entonces creo que está dentro de los genes de la comunicación, del periodismo, de ahí que se identifica mucho cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, ya ahora como derecho, reconocido como derecho fundamental de toda persona, pero se identifica mucho al periodista, porque su trabajo profesional, su servicio gira en torno a ello. Chema, trato de ir con el hilo que Rubén nos plantea un poquito más a fondo. ¿Se entiende el derecho de la libertad de expresión pleno en una sociedad democrática, como podemos presumir con sus muchos asegúnes, la mexicana, sin leyes de transparencia y derecho de acceso a la información? Esa es una pregunta que se quedó, o bueno, una respuesta que dejó Rubén en el aire. Sí, efectivamente, el trabajo periodístico es siempre perseguir la verdad. La pregunta que yo me haría es ¿por qué tienen que llevarlo a un marco legal y a un derecho fundamental para que podamos ejercerlo? Y luego te das cuenta que en la práctica así ocurre. Quienes mayor uso hacen de la ley de transparencia son los medios de comunicación. Los ciudadanos de a pie, digamos, me parece que ustedes tendrán los porcentajes más cercanos, los datos duros, pero me parece que es el número menor. Los periodistas son los que más se están buscando. Hay un caso, me va a llamar mucho incluso la atención que sea alusiones personales, ¿no? ¿Por qué se buscó primero un cheque? ¿Quién había pagado un cheque de determinada cantidad y a cuánto ascendía ese cheque, por ejemplo? Y era gente interesada en el caso específico, pero tenía que ver mucho con medios de comunicación y luego el uso que se le da a esa información. Entonces, me parece que más allá de la cuestión periodística, me llama la atención que debieron haberlo reglamentado para que pudiéramos tener ese derecho, ¿no? Aunque yo disiento en esto, Chema, creo que los que más lo usan, la ley más bien, quienes más recurren a la ley para ejercer este derecho, no son los periodistas. ¿Quiénes serían? La mayoría, en el caso de Jalisco, creo que son servidores públicos. Cuando uno observa qué se solicita, cómo lo solicitan, a quién lo solicita, sin saber el nombre,
pero por los temas y lo que están pidiendo, cuando uno ve el cúmulo de solicitudes, incluso de recursos, la mayoría son solicitudes muy específicas que solo dicen, ¿para qué sirve esta información tan específica que forma parte de un proceso administrativo? Pues únicamente le sirve para una persona. A nivel nacional, cuando con base en los que se registran a través de Infomex, en las solicitudes de información que se hacen a todas las dependencias federales, los que se identifican como periodistas o comunicadores no rebasa el 10%. Y esto también sucede en otras latitudes, distintos estudios que se han hecho en países. ¿Por qué? Porque el periodista, como tú apuntabas hace rato, el periodista no necesita una ley para buscar información, está en su naturaleza, para poder informar, para poder observar, vigilar. A veces, y hay algunos periodistas, y con justa razón, han visto que las leyes han venido a dificultar el acceso a la información para su ejercicio profesional, porque el periodista necesita información oportuna y la ley lo mete en un proceso de tiempos, de plazos, de requisitos, y dice, pues ¿para qué me meto a una solicitud si yo lo que necesito es para publicar ahorita y mañana? Y ya tengo mis fuentes de información, mis redes que me informan y la habilidad que desarrolla para identificar dónde está la información. Que los reporteros se enganchan en la nota del día y más que nada son los periodistas que están haciendo algunos reportajes, Periodismo con e más investigación. tiempo, investigación. Que creo que para eso sí sirve, en esa parte sí ha ayudado. Un periodista que sabe usar la ley y sabe identificar información, le permite y se le convierte en una herramienta de periodismo de profundidad, no de consulta, sino de profundidad. Y una buena solicitud llevada con inteligencia, con estrategia, lo puede llevar a buscar información a lo mejor en 6 meses. Pongo el caso de Alejandra Shanik. Alejandra Shanik, su reportaje que le valió el reconocimiento a través de un premio Pulitzer fue con el ejercicio de la Ley Federal de Transparencia, con municipios, haciendo solicitudes ahí, que parecerían aisladas, pero para ella eran un rompecabezas. Y no buscaba con una solicitud hacer una nota, sino armar todo un rompecabezas. Ahorita se mencionaba, para concluir esta parte, ¿saben utilizar la ley? ¿Saben en este de las solicitudes preguntar? ¿Las nuevas generaciones lo saben? ¿Lo están haciendo? ¿Falta mayor difusión en cuestión de los reporteros, de los periodistas? Vamos a la pausa y lo resolvemos ahorita. Sí. Vamos a la pausa. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia, esta mañana platicando del papel de los medios de comunicación en la transparencia. ¿Tiene dudas? Comuníquese con nosotros al 3030-5307, 3030-5307. Quedó una pregunta en el aire sobre los periodistas, los reporteros, ¿saben de la ley? ¿Qué tanto Antes saben de las de solicitudes? que Chema o Rubén conteste, no, ni por la alusión, no, quiero... Por alusiones personales. Sí quisiera, la alusión personal es por el asunto del cheque a un exgobernador, el cual me tocó ser el solicitante en aquella ocasión en mis pininos en la materia. No, dimensionar para nuestros telespectadores de qué estamos hablando. Aquí nos ve usted que nos estamos peleando por el tema, cuando la cifra es dantesca, por llamarla de alguna manera. A 11 años de que tenemos legislaciones en materia de acceso a la información en el país en específico, solo 6 de cada 100 mexicanos le han preguntado algo a algún gobierno, municipal, estatal o federal. Entonces, la tarea y el reto de medios de comunicación, periodistas, órganos garantes y gobiernos, sociedad civil organizada, es de empujar mucho más la socialización de este derecho. Y lo hilo con en una referencia futbolera. Todos pensamos que el principal deporte en México es el fútbol o el más popular. Yo tengo mucho tiempo afirmando que no. Es el de la filtración de la información
de entes públicos a los medios de comunicación. Dejo los dos temas para las respuestas ahorita de Chema y de Rubén. A ver, voy a los datos duros y que voy a combinar los dos, que da Vicente, que da Alonso, Rubén. Si el 10% de las solicitudes son de periodistas y solo 6 ciudadanos le han preguntado algo o alguna información referente con el gobierno, con la administración gubernamental, quiere decir que quita ese uno, de los 6 quita uno, que va a ser el periodista, y entonces nada más es el 5%. Sí es pobre, grave. Y hay que fomentar un poquito más. Más los académicos, que se llevan otro segmento importante. Y entonces sí hay que fomentar un poquito más el uso de esta herramienta. Y voy a la otra parte que sí quería aclarar desde hace un momento. Cuando dice Rubén, la información que solicitas es muy específica. Sí, es específica, pero nos están llevando a eso. Muchos funcionarios que no entienden que es mucho mejor publicar la información de acuerdo a la ley. Sí. O sea, ha habido algunas entidades incluso que se exceden claro, cuidando los datos personales y todos los marcos legales que se establecen. Hay organismos que se exceden y dicen, no nada más voy a poner esto que me obliga la ley, además voy a poner esto. ¿Por qué? Porque es fundamental que los ciudadanos estén enterados y así evitas que te estén preguntando muchas cosas. Pero luego te encuentras con el funcionario. Yo voy a poner el caso del 2006, cuando se estaba construyendo Andares. Estábamos buscando, desde el lado periodístico, que se iba a construir un centro comercial ahí, que por supuesto está violando todas las normas urbanas, porque está enfrente de otro centro comercial, como es el Plaza Pabellón, y estaba a menos de 300 metros. Pero no nos decía nada la autoridad municipal en este caso. Y te daba las vueltas, hasta que tuvimos que preguntarle, díganos por favor, permisos sobre movimientos de tierras, ya no permisos de construcción, incluso permisos de movimiento de tierras en tal área específica, incluso conseguido con Google Maps cuando apenas se estaba utilizando, porque decían, no, es que ahí no di permiso, el permiso de movimiento de tierras lo di a 2 metros más. O sea, ese tipo de detalles te obligan a ser muy específicos en la solicitud. Mira, yo pondría un matiz en estos datos duros. Si reducimos la transparencia y el derecho de acceso a la información a solicitudes, vamos a estar fritos siempre. Si observamos, además de las solicitudes, el número de usuarios únicos que hay y recurrentes en los portales gubernamentales donde hay información, nos podemos sorprender que hay casi una diferencia de 1 a 10. En un ejercicio que hicimos en un momento en la administración pasada y que he observado que se sigue manteniendo, era esto: de cada solicitud de información que había al gobierno del estado, había más de 10 accesos de usuarios únicos a los portales gubernamentales. Y luego veíamos qué es lo que busca la gente cuando ingresa al portal. Básicamente servicios, básicamente no busca cheques de nóminas, porque a la gente no le preocupa eso. Ella quiere que le resuelvan lo cotidiano, lo que no le hace perder tiempo, lo que le permite garantizar servicios. Creo que eso es parte de la transparencia fundamental cotidiana. Y luego hay una parte que con información que tiene el instituto que sí es preocupante en torno a las solicitudes. Cuando el instituto sistematiza las solicitudes y dice qué tipo de información están pidiendo, un gran porcentaje es información fundamental. Es decir, que es información que no deberían de solicitarla, por lo que tú apuntas, Chema, debería de estar ahí. Y porque no está o la hacen escurridiza, incluso en los portales, pues los obligan a hacer la solicitud. Avanzamos mucho en esto, pero creo que nos falta mucho conciencia, cultura, práctica de acceso, disposición libre, no de solicitudes libres, sino disposición libre de información. Hacemos una pausa en esta charla para ir con una entrevista que le tenemos preparada con Julio Ríos. C7 Transparencia. Es una realidad que hay cerrazón de varios funcionarios en distintos entes de gobierno para otorgar a los reporteros cierto tipo de información
Es conocido pues que a veces algunas oficinas de comunicación social, lejos de aportar de aportar la información y de facilitar el trabajo de los reporteros, a veces lo obstaculizan. Entonces la herramienta de la transparencia es muy valiosa porque de ese medio, de esa forma, se puede informar a la sociedad sobre asuntos muy puntuales, ya sea presentando solicitudes o accediendo a la información pública de libre acceso que está en los portales, y pues que de ese modo ya no dependes del gusto o del disgusto de un funcionario, sino que la ley otorga este derecho a los ciudadanos, y pues los funcionarios de ninguna manera pueden negarse a otorgarlo. Además, de esta manera los medios accesan a información exclusiva que de otra forma no podrían tener. Hay compañeros que ya tienen la costumbre pues de presentar solicitudes de transparencia de manera recurrente. Sin embargo, a veces los funcionarios encuentran la manera de sacarle la vuelta. En la respuesta te dicen que es información reservada o confidencial, y hay algunos compañeros que se quedan con eso, a veces por desconocimiento de la ley, no todos, pero también hay algunos periodistas que acuden al recurso de revisión ante el ITEI. Esta es una manera pues de que el órgano garante obligue a los sujetos obligados a que entregue esa información que se negó, a veces con argumentos no muy claros o simplemente con la intención de darle la vuelta o de negar que esa información se conozca. Por medio del recurso de revisión es la herramienta pues que algunos periodistas hemos estado encontrando para ir abriendo este baúl de la rendición de cuentas. C7 Transparencia. Gracias a Julio Ríos por su participación. ¿Qué están preguntando los periodistas, los reporteros? Cosas que los ciudadanos realmente quieren escuchar, quieren leer, quieren ver en la pantalla. Mira, si lo vemos desde lo que publican, pues lo primero sí cubren lo que es información de interés público, y son las agendas en torno a la fiscalización del poder público, que no necesariamente coincide con los intereses ciudadanos. En la construcción de agendas mediáticas, el periodista es un fiscalizador del ejercicio público del poder, y pues va dependiendo del actuar del funcionario o de la administración que esté observando. Una inversión, una obra pública, pero curiosamente, pues no coinciden en nada con lo que el ciudadano por sí solo está deseando. Que lo hacen interesante a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, claro, porque terminan imponiendo una agenda mediática. Yo creo que sí, en eso sí hay un divorcio muy notorio, ¿no? Yo haría una disección primero del trabajo periodístico. Es decir, tú como medio de comunicación debes de guardar un equilibrio con el producto que presentas. A final de cuentas debes de ser un producto. Y debes de buscar el segmento o el perfil de tus posibles lectores o tus posibles televidentes o tus posibles radioescuchas. Es lo que debes de hacerse primero. Por ejemplo, la revista Nexo no va a pedir la misma información que pida la revista Proceso o la revista Letras Libres. Tienen segmentos completamente distintos. Ese es el primer corte que tú haces. Luego, ¿cómo vas a presentar el equilibrio de tu información? Y me voy a ir a un periódico. Un periódico debe tener la nota del día, que te la vas a encontrar yendo a la oficina de comunicación social o en un café con el funcionario. Y la otra, el equilibrio, es el trabajo de fondo que debes de presentar para solidificar o hacer un producto que sea más perenne, ¿no? Es decir, la nota del día es efímera, se te va a ir rápido. Pero si tú buscas un trabajo de profundidad, tendrás posibilidad de decir, lo archivo porque voy a sistematizar los datos que aquí aparecen para luego compararlos con otro tipo de información. Entonces me parece que lo que se debe buscar ahí son equilibrios. Y luego entran ya las fobias personales del jefe de información. Y luego también el reportero en el día a día, que le piden 3 notas, que no le dan chance, ya sea por los sueldos, ya sea por... Ahorita está muy relajado el ambiente porque puedes ir a través de internet, Twitter y demás, redes sociales.
sacar información, porque ahí te están filtrando muchísimas cosas, como dice Vicente, ¿no? El deporte más practicado, más popular en este país no es el fútbol, sino la filtración informativa. Ahí están las redes sociales que no nos van a dejar mentir. Y en este aspecto, el reportero del día a día, hace muchísimos años, que tú todavía no estabas en el medio, pero Rubén y yo ya andábamos taloneándole, hacíamos una pregunta fundamental en cuestión de transparencia. Le llamábamos la banquita. Estábamos en Palacio de Gobierno y en la visita con el gobernador, la pregunta era, ¿cuál es el motivo de su visita? Y ahí comenzaba la transparencia, pero ahí nos quedábamos. ¿Por qué? Porque teníamos que llevar 3 o 4 notas al día. Dependiendo de las visitas que tuviera el gobernador, era el número de notas que tuviéramos que hacer. Muy bien, pero éramos banquita. Creo que a Rubén nunca le tocó esa parte. No. Éramos banquita. Soy muy joven. Sí, claro. Digamos que éramos los amateurs, los que íbamos comenzando apenas, ¿no? Porque luego de repente había que repreguntar y ahí vas aprendiendo en la chamba diaria. Y luego ya el jefe de información tendría otra idea para equilibrar su producto y hacerlo más interesante para los lectores, ¿no? Entonces la transparencia nos sirve más para el ejercicio de periodismo de fondo, de investigación, que para la nota diaria. Sí, yo creo que es clave. Si el periodista quiere hacer periodismo de fondo, de gran calado, como dice Chema, de largo aliento, pues necesita invertirle tiempo y estar capoteando entre la exigencia diaria y tener una visión de largo plazo donde vas a ir preguntando, así como preguntas en una entrevista, bueno, hacerte preguntas sobre cosas tan simples, pero que al buscar información vas a encontrar maravillas. Preguntas, ¿y por qué se construye ahí una ruta? ¿Por qué le dieron el negocio a fulano? O digamos, para no decir por qué le dieron el negocio, ¿por qué lo va a construir él y no otro? Así es. O sea, preguntas simples nos van a ayudar a descubrir, es decir, quitarle aquello que cubre algo, lo que está sucediendo. Y ese es el trabajo del periodista, no más. Descubrir lo que está sucediendo y que nadie ve, y nosotros nos toca ayudar a que los demás lo vean. Bien, es tiempo de la pausa. Regresamos para charlar este tema de los medios de comunicación y la transparencia. Quédese con nosotros. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia, la línea telefónica. ¿Usted tiene alguna duda? 3030-5307. Regresamos. Un asunto que es complicado porque interviene el asunto de conflicto de interés. Lo vimos esta semana en algún semanario del estado de Jalisco. Cuando los medios de comunicación son sujetos a la transparencia también en el tema de cuánto invierten los gobiernos municipales y estatales en los medios de comunicación, y observamos, bueno, que hay serias diferencias entre unos y otros, dependiendo del partido político que gobierne y de la circunstancia en particular. Vemos que hay medios favoritos y medios poco agraciados por la publicidad gubernamental. ¿No tenemos ahí un conflicto luego para la nota diaria o para la nota de fondo? Mira, eso depende el precio que se quiera poner cada... Perdón, Rubén, me adelanté. El precio que se ponga, que quiera poner cada periodista. Por ejemplo, mucho tiempo se habló de una empresa nueva que llegó a Jalisco y decían, no, yo no desayuno con funcionarios porque eso me compromete. No, yo no como con funcionarios porque me lo impide la empresa porque me compromete. Ah, entonces tu precio es un desayuno. Ah, entonces tu precio es una comida. Porque si por una comida te vas a detener a publicar lo que debes de publicar, entonces te estás poniendo un precio. Hay conflicto, no es nuevo el asunto. Por ejemplo, lo que acaba de publicar la revista a la que te refieres este fin de semana, no es nuevo. El primero que yo recuerdo fue una discusión entre Héctor Aguilar Camín contra Octavio Paz, que creo que le entraba Carlos Fuentes en lugar de Octavio Paz, entre la revista Nexus y la revista Vuelta. Así es. Porque decían, no, tú te fuiste con aquella revista porque te pagaban más. No, es que esa revista es gobiernista porque le mete más dinero. Muy bien, volveríamos a lo mismo. Yo segmento mi mercado. ¿A dónde voy a llegar con este producto y dónde voy a meter mi dinero destinado a la publicidad? Qué bueno que sea transparente. No se requiere tanto como para ir a preguntar directamente a una oficina de transparencia, porque bastaría con escuchar los monitoreos. Claro, uno no tiene chance o oportunidad, perdón por el
anglicismo, no tiene oportunidad de estar monitoreando desde las 7 de la mañana hasta el prime time, que son las 10 de la noche, cuántos comerciales de gobierno salen. Pero si eso va a modificar mi conducta, mejor ni te metas a esto, ¿eh? Mejor dedícate a vendedor y vende otro producto que puede ser más comercial. Porque si por eso te van a estar exhibiendo, no lo veo por qué debes detenerte. Aquí toca aspectos, primero, el periodista en lo particular, como persona y sus principios. Luego, el periodista con su gremio de grupo, empresa, y las políticas de la empresa, que pueden cambiar en cada una. ¿A quién beneficia el que se conozca la inversión gubernamental en publicidad? ¿Le beneficia al gobierno? Porque será más claro, porque está manejando recursos públicos, no hay que perder de vista eso, que son recursos públicos, y le beneficia a largo plazo, y aquí hay que insistir, a largo plazo, el principal beneficiario de esta claridad, de esta transparencia, de dónde están los recursos públicos en materia de publicidad, a los medios de comunicación. Digo a largo plazo porque si se ven a corto plazo es para llenar el bolsillo, pero a largo plazo estamos hablando de credibilidad, de independencia, que no por dinero compromete su vocación y sus líneas editoriales. Si con publicidad el medio de comunicación se mantiene congruente, lo que gana es su principal base, que es la confianza y la credibilidad. Ojalá y esto fuera no un reportaje, sino que fuera tan normal que cualquier ciudadano pudiera ver su medio de comunicación ahí. Y esto llevara, incluso provocara en las políticas de comunicación de los gobiernos a criterios claros de distribución de la publicidad. Entre más esté claro cuánto dinero hay, el siguiente paso es cuáles son las reglas de distribución. por supuesto. Porque si no, provocamos ahora sí, discrecionalidad, favoritismos, compra de voluntades, compra de proyectos editoriales. Que se publique y que se publique todo, pero demos el siguiente paso, que se esté bien regulado y con reglas claras esto. Muy bien, caeríamos en un problema. Sí, perdón. Tenemos otra entrevista, vamos con Mauricio Ferrer. Adelante. C7 Transparencia. Bueno, creo que en este caso Jalisco fue una entidad pionera en su momento, con una de las primeras entidades con una ley de transparencia de vanguardia. Al paso del tiempo hubo algunos retrocesos, sin embargo creo que el Congreso del Estado volvió a retomar el rumbo y hacer modificaciones para volver a tener una ley de transparencia estatal pues, de gran calado. Estas políticas, estas legislaciones en materia de transparencia creo que han ayudado a la sociedad a estar más informada de lo que regularmente la clase política no quiere que se sepa, ¿no? Ha sido una herramienta fundamental para el periodismo. Hemos visto noticias escandalosas a partir de solicitudes de transparencia, como el caso del Toallagate, ¿no? En Los Pinos. Hemos podido tener acceso a información que antes pues era pues como muy cerrada y era muy difícil acceder a ella. Sin embargo, es una herramienta útil que ha ayudado, sobre todo al menos al periodismo, ha ayudado a investigar muchos hechos de corrupción, de tranzas, de políticas oscuras que lleva a clase quienes nos gobiernan. No, yo creo que esto atiende más que nada al sentido, al olfato del periodista, ¿no? Muchas veces vamos a ruedas de prensa donde sale un dato y dice, ¿por dónde será? Por aquí, pero si pido la solicitud, a lo mejor hay más información. No creo que sea tanto valga la palabra, por joder, ¿no? A un funcionario, a una institución, sino por el sentido del olfato del mismo periodista de querer investigar, de querer
dar una explicación de algún suceso más que quedar solo en la declaración de lo que dicen, lo que suelen decir a diario los políticos o los gobernantes. C7 Transparencia. Gracias a Mauricio Ferrer por su participación. Nos quedó pendiente un comentario. Ah, ya se me olvidó. Ah, no, a recordarlo. No, lo que estaba diciendo, la cuestión ética, ahora sí que una información de gran calado, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de información? Habría que tomar otros elementos. O sea, los criterios de distribución de publicidad. Efectivamente, yo decía nada más uno, es ¿a qué segmento quieres llegar? Yo no voy a llegar al mismo auditorio si me anuncio exclusivamente en cines, ni voy a llegar al mismo auditorio si me anuncio nada más en un X periódico o nada más en una estación de radio. Sí, debo de establecer unos criterios muy específicos. Por ejemplo, que tengan un año de vigencia y que no aparezcan los medios espurios, ¿no? Con motivo de los procesos electorales, o un poquito antes, ahora que vienen las reglamentaciones tan cerradas, tan acuciosas, que sepamos ya criterios muy, muy, muy claros. Caeríamos, me parece, en la sobrereglamentación, que es un problema también que estamos padeciendo. Por ejemplo, un proceso de licitación. No nada más es conocer las bases del producto que se va a comprar, sino además es todo lo que regula la adquisición de bienes en la función pública. Y entonces ya te lleva a otra ley. Y ya cuando la ley de transparencia tiene poquitos artículos, es fácil de conocer. Pero las otras te van incrementando la chamba periodística, el trabajo periodístico. Pero sí debemos de llegar a este tipo de criterios que decía Rubén. Ya cuando dice Mauricio, retomando un poquito su comentario, así nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Ojo, voy a regresar al inicio de Rubén, ¿no? No se requería una ley de transparencia, se buscaba la información. Esa información del Toallagate no salió por una solicitud de información, fue por una declaración de en qué se gastó el dinero público. Lo que ocurrió es que nada más el reportero lo agarra, revisa bien, y ahí estaba en la superficie. A veces lo que pasa es que recorremos el espectro y no vemos la información. Pero ese Toallagate, de saber que compraron toallas a sobreprecio, no sé con qué motivo, con qué motivo por ser tan caras, ¿no? Ahí estaba la información. Yo tenía que justificar gastos. Recibí un peso, ¿en qué lo voy a gastar? Muy bien. Sabemos ahorita que el 80% es para sueldos, por ejemplo. Que el 10% son etiquetados para otros rubros y el 10% nada más para la obra pública o para los servicios. O sea, tenemos la burocracia más grande. Muy bien, eso ya lo sabemos. Pero nada más es cosa de ponerse a revisar. No necesariamente tienes que ir al organismo rector o encargado de facilitarnos la transparencia de la información. Sí, Sí, adelante. sí, esta parte que apuntaba nos va a llevar el conocer cuánto se gasta y a quién se distribuyen los recursos como inversión publicitaria dentro de unas políticas de comunicación. Nos tiene que llevar, decíamos, a tener claridad en criterios de unas políticas de comunicación. ¿Por qué se distribuye así? ¿Por qué a quién? Y la otra parte es también de exigencia para los medios de comunicación. Por supuesto. Porque ellos también tendrán que transparentar sus audiencias, su calidad de servicios, porque no cualquiera que diga y pida, dice, aquí yo te voy a llevar tengo una audiencia de, si es un periódico, de 70,000 lectores, pues demuéstramelo para poder ver, porque ahí sí me tengo que anunciar, porque tengo un radio de acción de este tipo. O sea, creo que va de la mano. Quien mete la mano a los recursos públicos le pica el gusano de la transparencia y queda comprometido. Y en esto creo que también debemos de ser transparentes, incluso los ciudadanos, en esa parte. No para decir por qué o en qué vamos a usar la información, sino que nos hacemos corresponsables incluso de esa información. Cada uno desde el ámbito de manera libre como la va a ejercer. Yo creo que muchos ciudadanos que no visibilizan sus solicitudes o sus búsquedas de información son incluso para ejercer derechos. Ha habido casos que complicaban a la administración. Recuerdo en la administración pasada una solicitud que les complicó en vialidad,
porque una señora solicitaba el expediente del permiso que tenía su marido de transporte público, de un camión. Y no lo encontraban, era un problema porque había una deficiencia administrativa de que se les extravió el expediente y no lo encontraban. ¿Para qué lo quería la señora? Para garantizar su patrimonio, porque había muerto su esposo. Y con eso podía ejercer otros derechos a los que ella tenía. Y gracias a la ley se tuvo que obligar a la autoridad a buscarla hasta por donde no, un expediente de un particular que le garantizó el patrimonio de la familia y de sus hijos. Hasta eso lleva estas leyes, ¿no? No es nada más para una nota que es muy necesaria en una sociedad democrática demostrar qué hace la autoridad en el ejercicio del poder público. Nos resuelve hasta patrimonios de las personas. Vamos a nuestra última pausa, ya regresamos. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a las noticias ITEI. C7 Transparencia. 2 de 7 partidos políticos que cuentan con registro en Jalisco reprobaron la evaluación que realizó el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado a sus páginas electrónicas. Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Consejo del ITEI, informó que el PRI obtuvo 96.28 puntos, el PRD 94.05, Acción Nacional 93.54, el Partido Verde 93.14 y Movimiento Ciudadano 90.33. El PT reprobó al registrar 22.50 y Nueva Alianza tampoco pasó la prueba al registrar apenas 21.18 de calificación. Cintia Cantero Pacheco agregó que hubo una mejora sustancial en la calificación que obtuvieron los partidos políticos respecto de la última revisión que se les practicó y ahora 5 de estos tienen una calificación por encima de 90. Por no publicar de forma completa la información fundamental que le corresponde y que marca el artículo 103.1, fracción tercera de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia e Información Pública interpuso 4 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de la exfuncionaria municipal de Zapopan, Adriana Capurro Ceballos, entonces directora general y titular de los OPDs, Servicios de Salud del municipio, por lo que se hizo acreedora a una amonestación pública y una multa por el equivalente a 50 días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de 3,028 pesos. Toda vez que durante su gestión Capurro Ceballos incurrió en 4 diferentes ocasiones en estas omisiones, entre las que se incluye no publicar manuales de organización, manuales de procedimiento, reglamentos internos y criterios generales, deberá pagar a la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco la cantidad de 12,112 pesos. El Pleno del ITEI impuso una multa de 20 salarios mínimos vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara a los alcaldes de Juanacatlán, José Pastor Martínez Torres, y de Acatic, Arturo Hernández Carvajal, por no difundir información fundamental y entregarla a los ciudadanos. Los ediles violaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco al no publicar, entre otras cosas, los programas operativos anuales, manuales de procedimientos, manuales de servicios, organigrama, plantilla de personal, estados financieros mensuales, convocatorias y resoluciones sobre asignaciones directas en materia de adquisiciones. Noticias Transparentes ITEI, Sergio Velasco. Esas fueron las actividades de los últimos días. Preguntarles qué tanto los medios de comunicación contribuyen a que los ciudadanos utilicen las herramientas de transparencia. Yo creo que contribuyen mucho en la medida que son precisos, que es un principio en el periodismo, pero contribuyen mucho cuando son precisos en la información y cuando citan la fuente, y sobre todo cuando le muestran al lector, al televidente, al radioescucha, al cibernavegador, de cuál es la fuente que emplearon y sobre todo si usaron la ley. Porque en esa forma le están diciendo, mira, por aquí tú también puedes. Y si el periodista en su producción informativa toma en cuenta esto y usó la ley, sea por consulta o por solicitud,
creo que ayudará a construir una cultura de que la información está ahí y se puede disponer. Ahorita, fuera del aire, le preguntaba al consejero cuántos periodistas, cuántos reporteros acuden cuando hay sesiones. Pareciera que cuando hay alguna nota de interés, de conflicto, es cuando van los periodistas y en el día a día se tranquilizan los reporteros, ¿no? Sí, es muy perceptible. Tal vez porque el periodista busca el conflicto dentro de la naturaleza de las notas. Es un factor incluso de interés periodístico el conflicto. Y creo que si se ve el trabajo a largo plazo, la cobertura permanente, constante, le va a ayudar a encontrar profundidad o aquello que no alcanza a ver por el conflicto. Es como en el pleito entre las personas, ¿no? Se olvida uno hasta de que iba vestido. Y porque uno se fija más en el grito, en la voz, en lo estridente, ¿no? Y a veces creo que si recuperamos esta práctica del ejercicio periodístico básico, de ser constante en la cobertura informativa sin que haya conflicto, creo que podrán descubrir cosas que no se alcanzan a ver a la primera. En cuanto al principio periodístico que comenta Rubén, volvería al mismo argumento de hace un momento. Tendríamos que decirlo. ¿Por qué no tienen que poner una ley? ¿Por qué tienen que llevarlo al límite de que sea un derecho? Bueno, no al límite, sino al extremo de que sea un derecho. Si deberíamos de tenerlo como esencia, ¿no? La información y la transparencia. El principio, es importante decir quién nos dio la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Quién nos dio la información? Claro. Y mucha gente todavía se resiste. Incluso muchos medios impresos tienen una cosa que se llama trascendidos. Y cada quien le pone el nombre que le quiere, como lo quiere bautizar. Pero yo siempre he dicho que del tamaño de tu fuente es el tamaño de tu información. No es lo mismo que tú vayas a una sesión del ITEI, obtengas información de primera mano sobre el acuerdo que se alcanzó, a que te lo diga en la esquina el que se enteró de atrás mano. Porque entonces ya resulta que vas jugando al teléfono descompuesto y cada vez tienes menos la esencia de la información. Y en eso coincido pues también con la parte que dice de que la estridencia vende mucho más que el bien vestir, ¿no? Pero eso, lamentablemente, tenemos una ley. O sea, y no lo digo en término peyorativo. Digo que es lamentable que nos tuvieron que poner una ley para que pudiéramos acceder a la información. Cuando debemos de estar todos enterados, y no nada más en el chisme, porque también pasa en los barrios, ¿no? Sí. Oye, llevamos una selección a Brasil, y el tema de conversación antier y ayer era quién va a ser el portero. Y si el portero lo pone en la empresa televisora, o si el portero tiene que ser Corona porque juega con los pies más que con las manos. O sea, estábamos en ese dilema cuando no hemos visto el escenario completo de lo que es un mundial, de lo que son los rivales a enfrentar. Estamos inmersos en el conflicto interno. Ese es el problema. Nos gana siempre, no sé si llamarle condición humana, ¿no? De ir a buscar el escándalo para poder vender periódicos. Tratando de rematar, porque nos queda muy poco tiempo, y en un asunto de autocrítica que se pudiera hacer, yo lo digo desde la contraparte, el periodista tiene una responsabilidad, tiene que saber de prácticamente todos los temas porque se convierte en todólogo. En la mañana va al Congreso del Estado, luego se va al Ayuntamiento de Guadalajara, luego va al ITEI y termina en el Instituto Electoral. Entonces tiene que saber de 4 cosas diferentes. Pero eso también implica una responsabilidad importante, porque a veces ve uno las notas X, sé que como en la Viña del Señor hay gente muy buena en su chamba, regular, y quién no. Y a pesar de que vas y obtienes la nota de la fuente, no se refleja lo que obtuviste con lo que se escribió, con lo que se dijo en el radio, con lo que se dijo a través de los medios. ¿Cómo hacer para que los periodistas adquieran? Nosotros hacemos un curso cada 3 meses o cada 6 meses cuando nos cambian los reporteros de la fuente por la gran movilidad que tiene, para explicarles el ABC de la ley de transparencia, como se hace en el Instituto Electoral para explicarle a los periodistas el ABC, tú lo sabes, tú subiste ahí, de los códigos electorales, claro, que son complicados de digerir. ¿Cómo hacer este asunto de la responsabilidad frente a la gran carga de trabajo que tienen los reporteros para lograr que este equilibrio se dé a la hora de expresar en los medios escritos o radiofónicos o televisivos lo que obtuviste de manera clara?
Ahí yo creo que habría dos respuestas. Una, ¿cómo lo enseñas en las escuelas? ¿No? Una. Y la otra es, ¿hay talentos? O sea, José Aquí Alfredo, no se le da. Sí, aquí no se le da. Hasta la basura se separa. Y tiene que ser, ser el caballito de batalla, ¿no? Sí. Que alguna función tendrá en un periódico. Por ejemplo, cuando se pretendía instaurar la carrera de periodismo en la Universidad de Guadalajara, se dieron cuenta que el 80% de egresados iba a trabajar de corrector de estilo a los medios impresos. Y esos ya están desapareciendo porque los periódicos cada vez venden menos, ¿no? O sea, es cómo enseñas y dónde está el talento. A José Alfredo Jiménez le dabas un perro negro y hacía una canción. Sí, y hay otro factor. Primero, la formación, y lo digo incluso desde este lado ahora como formador, y las condiciones del medio en donde se mueve el periodista, ¿no? Si te piden 3, 4 notas, digo, humanamente no puedes saltar y cambiar de pista de un conflicto electoral y luego te vas a un tema en el Congreso. Pues nos quedaron preguntas sobre la mesa, pero esperemos otro programa para resolverlas. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias. Vicente. Gracias, Mayra. Gracias, Chema. Gracias, Me Rubén. paso con el teléfono esperando que me llamen. Muy bien. Y recordarles que pueden acudir al ITEI a presentar sus solicitudes, que no se les pierda ese tema a los ciudadanos, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto lo esperamos en Avenida Vallarta, esquina Emerson. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Los esperamos el próximo a las 11 de la mañana. Gracias. C7 Transparencia.